Esta noche no hablaré desde la teoría, hablaré desde la experiencia, porque todos nosotros, así como lo hicieron los apóstoles, estamos llamados a transmitir nuestro testimonio a otras generaciones. El hombre dormido lee la Biblia como algo ajeno a él, porque no sabe que el libro es todo sobre sí mismo. No es nada sobre otro ser. Es solo sobre Dios, pues no hay otro. Dios es aquel que si estuvieses completamente despierto, lo conocerías. El desconocer que tú eres Dios y que Él es tu maravillosa imaginación humana, mantiene al hombre dormido. Mientras que el hombre despierto ha encontrado a Dios dentro de sí mismo como su propia maravillosa imaginación. Del despertar de su imaginación, que es el despertar de Dios dentro del hombre, es de lo único que nos habla la Biblia. Y es de ese despertar del que hablaremos hoy. Todos los hombres poseen el poder de crear la realidad, pero este poder duerme como si estuviese muerto cuando no se ejerce conscientemente. El hombre es libre de imaginar lo que desee. Todos los hombres despiertos saben que son libres para imaginar, porque saben que están creando la realidad. Tal como se nos dice en Génesis 41:13. Y sucedió que, tal como Él nos lo interpretó, así fue. Dios me contó una historia en el principio de los tiempos. Y esa historia era que Él se convertiría en mí de tal manera que yo me convertiría en Dios. Pero no me obligó a que creyese la historia. Yo no tenía que creerla. Y eso es amor incondicionado. Él me dijo que Él y yo seríamos uno. No seríamos dos. Me dijo que Él no me dejaría, que Él es mi hacedor y que yo estaría dotado de su poder creativo y que todo lo que yo desearía en este mundo podía ser creado instantáneamente. Él me dijo eso. Me dijo que esa era su gracia, su promesa para mí. Y depende de Dios ser fiel a la historia que me contó. Realmente no difiere la promesa de la gracia y la ley de Dios, porque su promesa fue hecha a sí mismo, porque no había otro a quien pudiese jurar, porque estaba solo. Tal como se nos dice en Génesis 22:16. Juraré por mí mismo. Así que, tal como Dios se juró a sí mismo, juraré por mí mismo que me contaré una historia y seré tan leal a esa realidad invisible de la historia que me contaré, como Él es fiel a la realidad invisible de la historia que me contó.
Así que mientras estoy pasando por los horrores del mundo, debo imitar a Dios. Debo imponerme el mismo tipo de historia y creerla. Debo imitar a Dios. Si lo imito, hago exactamente lo que Él hizo conmigo. Y lo hizo sin la ayuda de nadie. No debo confiar en nadie más, en nada externo a mí. Simplemente debo confiar en mí mismo y creerlo. Entonces, debo imaginar ahora que soy el hombre que quiero ser y no pedir ayuda a nadie. No necesito decirle a otra persona, tú no me estás ayudando. O decirle, tú no estás de acuerdo conmigo. No necesito pedirle a otra persona que se una a mí. Porque Dios es uno. Y yo también soy uno. Los hombres despiertos simplemente nos contamos una historia. Y al contarnos una historia, creemos en la realidad del estado invisible de esa historia. Luego esta historia comienza a llamar al mundo visible los personajes que son necesarios para exteriorizarla. Todo se proyecta y se exterioriza dentro de nosotros mismos. Esta es la historia de la ley. Todo está condicionado a yo mismo, a uno mismo. Así que te pregunto esta noche, ¿cuál es tu historia? Dime lo que te gustaría hacer en este mundo. No me importa lo que sea, solo dilo. Dime, por ejemplo, el hombre o la mujer que te gustaría ser, o lo que quieres que sea tu esposa o tu marido, o lo que quieres que sea tu hijo. Todo está perfectamente bien. Solo no confíes en nadie. No te pongas de acuerdo con alguien y le digas, por ejemplo, ahora tú y yo estamos de acuerdo en que tú serás, y lo nombras. Y luego, si con el pasar del tiempo ese ser no se convierte en lo que tú querías que sea, tú le dirías, me fallaste, no cumpliste con tu promesa. No, no lo hagas, porque no hay otro. Todo es yo mismo, no es otro. Nadie provoca su propio nacimiento físico. Nace por la acción de poderes que no son los suyos. Y nadie logra su propio nacimiento espiritual. Nace por la acción de poderes más allá del suyo. En Juan 1:13 se nos habla de la promesa de Dios y se nos dice que Dios dará a luz de nuestro cuerpo un hijo, el cual nacerá no de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En el primer nacimiento admitimos que estamos aquí en este mundo, vestidos con esta vestimenta de carne. Pero sabemos que no tuvimos nada que hacer al respecto para encontrarnos aquí. Luego se nos dice en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 14, levantaré a tu hijo después de ti, que saldrá de tu cuerpo.
yo seré su padre y él será mi hijo. Al segundo cambio radical en tu vida se le llama gracia. Es tu segundo nacimiento. Es el acto más poderoso de Dios. Es cuando el hombre es engendrado y nacido de lo alto por acción de poderes que no le pertenecen. Nacerás desde arriba, así como naces desde abajo. El hombre nacido 2 veces ha recibido la gracia. Y la gracia es el don de Dios mismo al hombre. Eso es la gracia. Un regalo inmerecido. Inmerecido. Del segundo nacimiento no tienes control. Es un poder que va más allá de tus sueños más locos. No lo estás haciendo. Te lo están haciendo a ti. Y a medida que el poder se intensifica, tú despiertas. Por primera vez en la eternidad, estás despertando de una tumba. Y esa tumba es tu cráneo. No sabías que estabas muerto. Dabas por sentado que estabas vivo y caminando por la tierra, y que un día morirías. Pero la realidad es que te encuentras completamente sepultado y sellado en tu propio cráneo. Y cuando naces por segunda vez, despiertas por primera vez en la eternidad. Sales como quien nace por sí mismo, verdaderamente engendrado por sí mismo, tal como se nos dice en Juan 5:26. Dios Padre nos concede que el Hijo tenga vida en sí mismo. Entonces, de repente despiertas. Y la fuerza proveniente de este poder intenso, que proviene de ti, parece estar contenida en todas partes. Luego regresas una vez más a estar encerrado en esta sencilla prenda de carne, de la cual por un momento emergiste al drama más fantástico del mundo, de tu segundo nacimiento. Yo no tenía idea que estaba dormido. No tenía la menor idea que estaba muerto y de encontrarme caminando en esta tierra por 53 años. Y de repente despertar en una tumba. Y luego descubrir el misterio de todo esto. Que fui enterrado en el Gólgota. Y el Gólgota es la calavera, el cráneo. Y luego, al releer las escrituras, yo comprendí que fue él quien estaba enterrado y luego regresó a la vida. Como se nos dice en Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo. No soy yo quien vivo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios se entregó por mí en el momento en que se convirtió en mí. Pero yo no lo sabía. No sabía que yo soy Él, que Él es
cada ser en el mundo, o ese ser no podría vivir. Cuando naciste te dieron una palmadita en el trasero. Tomaste una inhalación profunda y respiraste. Entonces fue cuando Dios se encarnó en ti. Dios Padre toma en sí mismo la forma humana y convirtiéndose en el Hijo, es obediente hasta la muerte. Estas vestiduras de carne las viste Dios, moviéndose de un estado a otro en este mundo de muerte. Y lo hace hasta el momento que Dios experimenta el único plan definido, que es regresar a sí mismo en el segundo nacimiento. Así que yo te digo ahora que tú eres un ser infinito, un ser inmortal. No comenzaste en el vientre de tu madre y no terminarás en una tumba. Tú eres por siempre y para siempre y para siempre. Y tú serás despertado un día. Y no serás nada menos que el Señor, del que habla las Escrituras como Jesucristo. Así que no importa lo bueno que seas en este mundo. No importa lo sabio que seas. Estás en la rueda de la vida con el primer nacimiento. Y esto no te califica de ninguna manera para el segundo nacimiento. Así que, si un hombre te dice que se ha hecho a sí mismo, no se refiere a ningún conocimiento del segundo nacimiento, pues el segundo nacimiento es un completo regalo. Puedo decirte que si eres el ser más amoroso del mundo, el ser más generoso del mundo y el ser más bondadoso del mundo, todavía no puedes nacer desde arriba por tu propio esfuerzo. Con memoria y conciencia no podrías hacerlo, pero lo conseguirás. Así que ningún hombre podría mirarme a los ojos y decirme que se siente digno de semejante nacimiento. Recuerdo que en mi pasado decía: Neville, no eres digno de esto. Y por eso mismo, porque sé en mi corazón que no soy digno de ello, puedo decirte ahora: tú lo conseguirás. No puedo decirte cuál es el secreto de la elección de Dios para este segundo nacimiento. Solo puedo contarte que lo he experimentado y decirte cómo llega. Llega de repente sin previo aviso. Nadie sabe el momento de cuándo va a llegar. De repente naces. Naces conscientemente en tu segundo nacimiento. En el año 1929, la noche en que fui llamado, no tenía ni idea que había llegado a ese estado. Había sido llamado a la presencia del amor infinito. Y habiendo respondido correctamente a su pregunta, de que el amor es lo más grande del mundo, Él me abrazó. Y en ese vívido abrazo me fusioné con su cuerpo y me volví uno con Él. Un deleite que no se puede describir con palabras.
porque no hay manera de describirlo. Nos convertimos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, porque aquel que es unido al Señor se convierte en un espíritu con el Señor. Y sin embargo estoy aquí, en este mundo, individualizado en este cuerpo, llevando esta prenda de carne sujeta a todos los males y desgracias de la vida. Y aún así, Él y yo somos uno. He hecho innumerables cosas de las que me avergonzaría, y todavía me siento capaz de hacerlas si estuviese bajo estrés. Todavía me siento capaz de hacer cosas de las que me avergonzaría. Y sin embargo, he tenido la gracia de Dios, la gracia del segundo nacimiento desde arriba. Este es un acto de misericordia, y la misericordia es Dios en expresión, porque Dios es amor, y la misericordia es amor en acción. La gracia viene por etapas, y son 3 etapas fantásticas. En la primera etapa de tu nacimiento de arriba se cumple lo que dice Juan 3. Es necesario nacer de arriba, porque si no naces de arriba, de ninguna manera puedes entrar en el reino de los cielos. El día que despiertes sentirás una vibración tan fuerte que pensarás que vas a morir. Pero lejos de morir, la vibración te despertará de tu largo sueño de muerte. Despertarás dentro de ti mismo para descubrir que has sido sepultado durante innumerables siglos. Puedes no saber cómo llegaste allí, y puedes no saber el por qué, pero yo te diré. Tú viniste al mundo voluntariamente. Nadie tomó tu vida. La pusiste tú mismo. La segunda etapa es cuando Dios te entrega a ti mismo el regalo de la gracia. Tu segundo nacimiento es tal como se nos dice en Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tú deliberadamente entraste en el cráneo humano y te pusiste a ti mismo para soñar el sueño de la vida. Y un día despertarás de este sueño de muerte cuando Dios envía a su único hijo a tu corazón gritándote Padre. Tú lo oirás y despertarás de tu largo sueño autoimpuesto. Pero antes de ese momento de despertar, tú, el que estabas dormido, al igual que lo hace un científico, buscas fuera de ti mismo la causa de todo lo que te ocurre en tu vida. Pero un hijo viene de dentro de ti y te llama Padre. No te ves a ti mismo, pero Él te llama Padre y tú sabes que es tu hijo. Y es entonces cuando despiertas, porque has encontrado la causa de todo lo que te ocurre en tu vida, tal como se nos dice en Juan 1:18. Nadie ha visto al Padre. El Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que cuando recibes el regalo de la gracia, de repente el poder te posee y te deja llevar por él. No puedes detenerlo.
No hay nada que puedas hacer al respecto. Y de repente explotas. Todo tu ser explota. Porque eres consciente de tu individualidad y de ser el hacedor de todo. En la tercera etapa, al experimentar la muerte de este mundo, parece que morimos, pero no lo hacemos. En su lugar, somos restituidos a la vida en un mundo como este, para continuar nuestro viaje en un mundo como este. Ahora estás en este mundo de experiencias caminando despierto, sabiendo quién eres. Tienes el conocimiento de ser la causa, el origen de todo en tu mundo. Tus ojos se abrirán. Tú conocerás el bien y el mal por experiencia, porque ahora sabes que eres la causa y el efecto de todo lo que sucede en tu mundo. De esta manera se cumple lo que se nos dice en Génesis capítulo 3. He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Tú te convertiste en hombre asumiendo la pobreza, aunque eras rico. Asumiste la debilidad, aunque eras fuerte. Tú, un ser infinito, asumiste todas las cosas de este mundo para experimentarlas. Y el mundo entero un día proclamará tu gloria, pero solo aquí, en esta pequeña tierra, esta maravillosa obra debe ser revelada. Yo te estoy contando lo que vas a experimentar. Puedes aceptarlo o no. Yo te he despertado momentáneamente, pero tú puedes volver a caer dormido otra vez y continuar tu sueño, del cual eres tú su único autor, tal como se nos dice en Hebreos 4:2. Y también a ellos les fue anunciada la buena nueva que nos habían anunciado, pero esta no les benefició, porque no iba mezclada con fe en el oyente. Así que puedes tener muchos horrores en tu sueño y puedes creer que lo que estás viviendo es una realidad fuera de ti y que esta realidad está más allá de tu control. Pero te lo he dicho, solo tú estás escribiendo la historia de tu vida. Toda la humanidad está en este mundo porque ha nacido desde abajo, desde el útero de una mujer. Pero mientras que estés aquí, debes nacer de arriba. Debes nacer del cráneo. Y ese que sale no tiene padre ni madre, ni comienzo ni final de los días. Pues ese que nace desde el cráneo es consciente de ser el hacedor de todo. Y estas son las tres partes del gran don llamado en la Biblia gracia. Un don inmerecido. Nadie en este mundo es lo suficientemente bueno para ganársela, pero todos la obtendrán. Somos tan pecadores en este mundo de ley que mientras que estamos aquí, y a pesar de todas nuestras debilidades, la infinita misericordia de Dios produce en nosotros el segundo nacimiento. El hombre da poca atención a este don invaluable, a este regalo de Dios mismo, que es la imaginación humana,
que ese don es prácticamente inexistente a menos que se haga una posesión consciente de él y haya una disposición para utilizarlo. Tú puedes convertirte en lo que quieras ser en un abrir y cerrar de ojos por el simple acto de imaginar. Pero si no sabes esto, si caminas dormido por el mundo y no estás dispuesto a abandonar tu actual estado de conciencia, entonces permanecerás ahí mirando tu deseo y no desde el deseo. Tú puedes interpretar cualquier papel en este mundo. El papel de un hombre rico o el de un hombre pobre. El de un mendigo o el de un ladrón. Una vez que sabes que solo son papeles, que solo son estados de conciencia. La conciencia, aunque no tiene forma, da forma a todo lo que es consciente de ser. Pero en el momento en que tú te retiras de tu actual estado de conciencia, de tu actual concepto de ti mismo, ese concepto desaparece. Un concepto permanece como una realidad formada solo mientras que la realidad invisible lo lleve puesto. Así como el agua pierde su identidad cuando es mezclada con cosas, aún así permanece pura cuando es destilada. Así también la conciencia, la no cosa, se pierde a sí misma en conceptos de sí misma. Y solo a través de la destilación espiritual permanece inmaculada. Tú eres espiritualmente destilado o extraído de tu actual concepto de ti mismo cuando dejas de identificarte con ese concepto. Cuando yo me atreví a asumir que era el hombre que yo quería ser, no se lo comenté a nadie. Me lo juré a mí mismo. Simplemente persistí en mi asunción, siendo fiel a la historia que me conté. Y a través de un puente de incidentes, la historia que me conté comenzó a solidificarse en un hecho. Así como mi hermano Víctor lo hizo. Él era un chico pobre que deliberadamente se movió al estado de riqueza. No sabiendo cómo iba a suceder, él simplemente persistió en su visión y ésta se materializó en un hecho. Así que nadie puede fallar si se hace consciente de un estado de conciencia, porque Dios es el poder operante y Dios es la imaginación individual humana viajando a través de los diferentes estados de conciencia. Así que usa tu imaginación para hacerte más feliz y más libre en este mundo. Porque por su gracia fuimos salvados. Y el día que te atrevas a ser fiel a tu asunción, entonces esta comenzará a exteriorizarse en tu mundo. Porque cualquier cosa puede ser creada por mera asunción. Y si alguien viene a ti y te dice, no me gusta lo que estoy viviendo, pero sabes, no sé lo que quiero exactamente. Entonces pregúntale, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Te gustaría esto? ¿Te gustaría lo otro? Así que razónenlo juntos. Y luego a él se le va a ocurrir algo que le gustaría. De lo que se trata aquí
es de liberar a tu amigo de su viejo estado de conciencia y verlo ocupando ese nuevo estado de conciencia elegido. ¿Y cómo lo haces? Trayendo al ojo de tu mente a tu amigo y haciendo que él tenga una gran sonrisa en su rostro. Él de verdad está tan agradecido por lo que has hecho por él. Así que asume que él se para frente a ti con esa gran sonrisa en su cara y empieza a escuchar las palabras que te está diciendo. Muchas gracias. Funcionó de una manera maravillosa. Cuando te vi la última vez, estaba en serios problemas. Y simplemente hoy, todo fluye y fluye en mi dirección. Todo está perfecto. Sé que la cosa no ha sucedido aún, pero tú vas más allá del momento presente y te estás apropiando ahí mismo. Es decir, ahora mismo te estás apropiando subjetivamente de la esperanza objetiva. Así que estás escuchando eso. Estás moviendo a tu amigo fuera de su estado anterior y colocándolo en su nuevo estado creado para él. Entonces, ¿cuál sería el sentimiento si esto fuera verdad? Atrapa ese sentimiento y luego trabájalo en ti mismo una y otra vez hasta llegar a ese sentimiento. Siéntelo y sigue sintiéndolo hasta que de repente sientes una gran descarga dentro tuyo y de repente explotas. No puedes hacerlo una segunda vez porque está hecho. No cuesta nada colocarte en un nuevo estado de conciencia o poner a un amigo en un estado modificado. No pagas nada por hacerlo, tal como se nos dice en Isaías 55:1. Vengan, coman y beban sin precio. Compren vino, compren leche sin dinero. Así que haz tu elección y toma tu riesgo cuando alcances el estado de conciencia asumido, porque también cosecharás las consecuencias de ese estado, ya que los frutos son fieles a sus orígenes imaginativos. En la vida los acontecimientos no siempre surgen donde hemos esparcido la semilla, de modo que podemos no reconocer nuestra propia cosecha. Pero siempre cosechamos el fruto de un tiempo de florecimiento olvidado. La historia que voy a compartirte hoy se basa en el más completo e intenso uso de la ley en una situación extrema. 4 años atrás, un amigo mío me pidió que hablara con su hijo de 28 años de edad, del cual no se esperaba que sobreviviese. El muchacho sufría de una extraña enfermedad del corazón que daba como resultado una desintegración de ese órgano. Largos y costosos tratamientos no habían sido útiles. Los doctores no tenían ninguna esperanza en su recuperación. El muchacho hablaba y respiraba con dificultad. Por largo tiempo había estado postrado en su cama, lo que trajo como consecuencia que su cuerpo se encogiese hasta ser casi un esqueleto. La esposa de este chico y 2 niños estaban presentes cuando llegué.
Cuando hablé con el muchacho, empecé diciéndole que había solo una solución para cualquier tipo de problema. Y esa solución era un cambio radical de actitud. Como hablar lo agotaba, le pedí que asintiese con la cabeza si entendía claramente lo que yo le estaba diciendo. Así que él asintió. Le dije que la conciencia es la única realidad y le describí los hechos detrás de la ley. Así que le dije que la única forma de cambiar su actual condición era cambiando su estado de conciencia a su nuevo estado de salud, y que hiciera esto independientemente a lo que todo razonamiento especificaba de que él estaba en las últimas instancias de una enfermedad incurable. Así que, como una recomendación específica para ayudarlo a asumir el sentimiento de ya estar sano, le sugerí que en la imaginación viese la cara del doctor, que reflejaba lo increíblemente maravillado que estaba de encontrarlo totalmente recuperado. Le dije que viera al doctor examinándolo varias veces y que lo escuche decir: es un milagro. Esto es un milagro. Él no solo lo entendió claramente, sino que también lo creyó implícitamente. Así que prometió seguir este procedimiento fielmente. Su esposa, quien había estado escuchándolo todo atentamente, me aseguró que también utilizaría diligentemente la ley de la misma manera que su esposo. Varios meses después, recibí una carta de mi amigo diciéndome que su hijo había tenido una milagrosa recuperación. Cuando lo fui a ver, él estaba en perfecta salud, involucrado activamente en sus negocios y disfrutando vigorosamente de varias actividades sociales con familiares y amigos. Él me dijo que desde el día que lo visité, no tenía la menor duda de que la ley funcionaría. Me describió fácilmente cómo siguió mi sugerencia y que día tras día vivía en la asunción de que ya estaba sano y fuerte. 4 años después de su recuperación, permanece aún convencido de que la única razón por la que está aquí hoy es gracias a su exitoso uso de la ley. Como les he dicho, la gracia es un regalo inmerecido. Es el regalo de Dios mismo al hombre. Es el regalo de tu maravillosa imaginación, lo más grande del mundo. Lo opuesto a la gracia sería la casi ausencia de Dios, lo que nosotros llamamos deshonra y lo que la Biblia llama la ira de Dios. En el libro de Jeremías se nos hace la siguiente declaración: la ira del Señor no retrocederá hasta que se haya ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. En los días postreros lo entenderás claramente. Ahora bien, cuando pasamos por una desgracia, cuando pasamos por una enfermedad o una pérdida o lo que sea, parece que Dios nos ha desamparado. Parece que el mundo se nos viene encima. Siempre que nos sucede algo malo, sentimos que Dios nos ha abandonado. Yo te digo, si no siguieras a la manada, que camina dormida por el mundo, y leyeras las Escrituras,
sabrías que no hay separación entre tú y Dios, y que no hay intermediarios entre tú y Dios. Así que no se turbe tu corazón, porque cuando Él despierta en ti, el miedo desaparece, la duda desaparece, la idea de separación desaparece. Así que, cuando tú dudas del poder de Dios en ti, eso es lo contrario a la gracia. Si tan solo usaras la ley para amortiguar los golpes de la vida, si tan solo pusieras a prueba este poder dentro tuyo, este se probaría a sí mismo en la acción. Porque, como dice Jeremías, Él no retrocederá hasta haber cumplido los propósitos de su mente. Y que cuando esto suceda, lo entenderás claramente. Y estarás feliz de que Él, en su amor infinito, pueda hacerte pasar por esas pruebas de fuego para sacarte de ellas capacitado. Serás más sabio, más amoroso, más poderoso para continuar tu viaje por este mundo de muerte. Tu imaginación humana no está limitada por el mundo del razonamiento, y todas las cosas son posibles para ella. Ahora terminemos esta enseñanza con un fabuloso pasaje de la Biblia, que es una maravillosa bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Qué bendición decir que la gracia del Señor Jesucristo, que es el segundo nacimiento del hombre y que proviene del amor infinito de Dios, que proviene de la misericordia de Dios, sea con ustedes. Que esta gracia sea con todos nosotros, para que a través de aquel nacimiento podamos tener la comunión con el Espíritu Santo. Podamos tener la comunión con nuestro yo interno. Qué maravilloso e inspirador es este hermoso pasaje. Con tan solo leerlo y tratar de sentirlo. Gracias por acompañarme. Nos encontramos en un próximo audio.